En relación a esto, vamos a hablar cómo hay un cambio en cuanto a lo que es la percepción psicológica de las personas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo el código de representación cinematográfica empieza a convertirse en un lenguaje para estas masas de gente. Entonces, el cine va a ser la forma de comunicación y la forma de alguna forma, de conectarse con el mundo. El cine va a funcionar como una ventana del mundo. Pensemos lo siguiente: estas personas trabajaban en jornadas de más de 12 horas en la fábrica de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. No se trabajaba 8 horas, 6 ni por asomo, 8 tampoco, 9 tampoco. Se trabajaba entre 12, 13, 14, 15 horas. De hecho, si ustedes ven la película Metrópolis de Fritz Lang, que la vamos a ver cuando veamos cine alemán, van a ver que hay un reloj que es el reloj de trabajo, que si no me acuerdo mal, tiene 10 horas. Tiene 10 horas, entre 10 y creo que son 10 y 12 horas. Es el reloj de la jornada laboral. Allí nos damos cuenta lo extensa y dura que es. Aparte estamos hablando de una jornada en una fábrica en la cual se está todo el tiempo haciendo un trabajo manual forzado. Y que trabajaban mujeres. Y que trabajaban niños también. Todavía el estatuto de la infancia no estaba de alguna forma asumido, y los niños no eran un sector privilegiado o protegido de la población. Había muchos niños que trabajaban en la fábrica. Esto que hacía que esa experiencia física que, por ejemplo, hablaba Benjamin, que quería recuperar o que colocaba en un lugar ideal, verdaderamente había muerto o había quedado muy restringida. En base a esto, el cine se transforma en el contacto con el mundo que la persona ya no tiene, o que se ha achicado muchísimo. Entonces, la película, el cine o incluso el noticiero que nosotros hoy actualmente vemos en la televisión, en ese momento se pasaba en el cine. Entonces, los políticos, los gobiernos comunicaban por medio del noticiero que se pasaba antes de una película. Acá yo me estoy yendo un poquito más a lo que va a ser la política de masas, la conocida política de masas. Hablo de los políticos norteamericanos, por ejemplo Roosevelt, hablo de políticos franceses, hablo de Mussolini en Italia, hablo de Hitler en Alemania, hablo de Churchill en Inglaterra. Todos los gobiernos, ya sea la bandera o el color político que fuera, por medio de la política de masas, comunicaban a las masas sus logros y acciones de gobierno a través de la imagen cinematográfica. Por eso es que la imagen va a adquirir en este tiempo un valor tal que se va a convertir en una verdad. Lo que vemos en la imagen en el cine, lo que vemos en el noticiero proyectado en la pantalla o en las películas que reflejaban como una especie de cuento o historia estos mismos logros que se mostraban en el noticiero, va a tener estatuto de verdad. Desde ahí es que se va a construir la imagen de los políticos, su imagen de validez, su imagen de autoridad, por medio de lo que va a ser el desarrollo cinematográfico de las primeras décadas del siglo XX. Lo primero que pensamos en base a esto es cómo por medio del cine, por ejemplo, se construyó la imagen de Hitler. Hitler adquirió validez y reconocimiento no solo en Alemania, sino en toda Europa, gracias a la industria cinematográfica desarrollada por Goebbels. Por eso Goebbels fue quizás el ministro más importante del Tercer Reich, porque Hitler, hasta que se empezó a conocer la verdadera monstruosidad de sus intenciones y de sus actos,
era un político reconocido y validado en toda Europa, no solamente en Alemania. Si ustedes, cuando llegue el momento de la unidad de cine alemán y veamos la película de los Juegos Olímpicos de Berlín, veremos como todos los atletas y todas las personas que asisten al estadio olímpico saludan a Hitler y lo reconocen. Hay una mirada de reconocimiento. De hecho, van a ver pasar las delegaciones desfilando y como todos con la perspectiva de su mirada lo están mirando y reconociendo a Hitler. Incluso hay atletas de países que luego van a ser enemigos en la guerra que le hacen la veña, el Heil Hitler, lo saludan así. Franceses, por ejemplo, norteamericanos. ¿Por qué? Porque el aparato comunicacional cinematográfico desarrollado por el Tercer Reich lo había colocado a Hitler como un héroe, como una figura de trascendencia internacional que iba a recuperar los valores que la modernidad le había quitado a la sociedad, no solamente alemana, sino mundial. Desde ahí es importante que entendamos la figura de Hitler más allá de un demonio loco que de alguna forma hechizó las conciencias de las personas. No, estamos hablando de alguien que construyó una imagen de validez y que en base a eso se hizo poderoso. Esta es la psicología y la percepción del mundo que se va a desarrollar en las personas a partir del auge de la imagen cinematográfica, y es importante que nos situemos en contexto.